Sean bienvenidos a Odisea Paranormal, el podcast donde hablamos de historias y leyendas ocurridas en la ciudad de Querétaro, otros estados y, por qué no, del mundo. También, como siempre, aquí frente a mí está mi buen amigo Christopher González. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Con toda la actitud, amigo. Ya, Al 100. Al 100, ya tienes tu bebida refrescante. Ya todo al 100, nos preparamos a escuchar una buena historia de fantasmas. Ahora sí, güey. No sé qué me traes esta noche, amigo. Ahora sí son fantasmas, güey. Pero fantasmas desde otra perspectiva. ¿Algo más científico? Ajá, mitad y mitad. Perfecto. Vale, perfecto. Vamos a empezar entonces. ¿Algún aviso? Esta semana, nada más recordarles nuestros videos que subimos miércoles, viernes y domingo. Las mini noticias están ahí al aire. Les recordamos que nos pueden mandar sus relatos, historias que tengan, y aquí los vamos a estar leyendo. Ahorita estamos haciendo a ver si lo podemos hacer gráfico, que nos manden sus historias y dibujarlas. Eso está súper chingón, güey. De hecho, qué bueno que lo dices. Tenemos, pues hay un artista que nos está apoyando en animar, bueno, no animar, sí, ilustrar las mini odiseas. Entonces, si quieren que sus odiseas salgan ilustradas, pues mándanos ahí su historia y nos pongan así de... Queremos que salga ilustrada. Ajá. A lo mejor tarda un poquito más, pero sale y con una ilustración. La neta está bien chingón. Van a ver próximamente el trabajo que tiene ahí este compañero. Entonces, pues para que... Sí, y sobre todo ahorita que nos den chance, hay gente que la quiere contar personalmente. Estamos haciendo como que el trabajo aquí con la consola para que nos lleguen a hablar y que la cuenten personalmente sus Claro, historias. sí, eso. Próximamente estamos haciendo pruebas. Pero es la idea, ¿no? Que finalmente nos hablen y que sea de su voz. Que nos cuenten estas historias tan chingonas que todo el mundo conoce y todos, aunque no te ha pasado a ti directamente, conoces alguna historia de fantasma, ¿no? Así es, amigo. Y sí, estamos puliendo el producto y para que salga muy chingón para ustedes. Perfecto, entonces pues ya estamos listos, Christopher. Ya tenemos Marcianito. Con toda la actitud, Y amigo. Marcianito 2. Entonces Perfecto. estamos listos. Vamos a darle. ¿Son las apariciones fantasmales solo un producto de la imaginación? ¿Qué es esa presencia extraña que solemos sentir cuando estamos solos en una habitación y la piel se nos eriza? O llegamos a ver sombras de reojo. ¿Vale? Una línea de investigación que se remonta a los años 60 es capaz de explicar por qué determinados edificios parecen estar encantados. Hoy vamos a hablar de estos tres misteriosos experimentos que lograron explicar por qué vemos o sentimos presencias fantasmales. Es algo muy interesante, amigo, porque, como lo comentas, si no has visto un fantasma, conoces a alguien que lo ha visto, o alguna historia que tengas. Y aquí puedes darle una explicación de lo que posiblemente le haya sucedido. Exactamente. Bueno. Si no has visto un fantasma, lo más probable es que hayas escuchado hablar de ellos. En una reunión familiar, con amigos, una anécdota del guardia de seguridad, de tu abuelita, de tu papá, del amigo, fulano, etc. Y efectivamente, todos sabemos lo que son los fantasmas, aunque muy pocos hemos visto alguno. Y seguramente, si alguna vez llegaste a experimentar un fenómeno de este tipo, lo primero que hacemos es buscar una explicación razonable de tal fenómeno. Precisamente por una mezcla de miedo a que la gente nos tome por unos crédulos e incertidumbre ante lo que realmente hemos experimentado y que puede decir poco de nuestra estabilidad mental. Se nos da culo decir, no mames, es que vi un fantasma, güey, te vas a decir. No, y sí, precisamente cuando cuentas una anécdota o algo así que te haya pasado, no falta que fue el aire, fue una sombra. Mira, si te das cuenta, estabas en un lugar así, ya sabes. Exactamente, y de hecho, yo creo que todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Hace 8 días nos pasó lo de la niña, pues les tratamos de buscar explicación de que fue un sonido de la calle, un sonido de algún lugar que salió y se alcanzó a escuchar aquí, etcétera. Pero pues de repente te quedas de, ay, güey, ¿no? Sí, No te sigue dando miedo. Exactamente. No deberíamos tener miedo de haber perdido la cabeza si en un momento de nuestras vidas sentimos un escalofrío en la espalda. Al entrar a una habitación, percibimos una extraña figura sentarse a nuestro lado. Aunque lo primero que nos empuje a pensar que se trata de un fantasma, existen otros fenómenos de los que apenas somos conscientes y que explican la aparición de estas presencias en entornos determinados. Y aquí es donde entran estas investigaciones de esos tres hombres, Vladimir Gabreu, Vic Tandy y Richard Lord, que se enfrentaron con lo desconocido y terminaron por toparse con lo extraño. A la primera investigación se le llama el enigma del estómago vacío. Okay. De origen ruso, pero de nacionalidad francesa,
Gabriel fue uno de los más grandes investigadores de los infrasonidos, es decir, las ondas acústicas, cuya frecuencia se encuentra por debajo del espectro audible del oído humano, que son unos 20 Hz. Fue en los años 60 cuando Gabriel, siendo director del Departamento de Electroacústica y Automatización del Centro de Investigaciones de Francia, trabajaba regularmente en experimentos robóticos. Un buen día, se encontró con que sus compañeros y él experimentaron náuseas. Incluso uno de ellos empezó a sangrar por el oído sin haber sufrido ningún accidente. Estaba sudando pero tenía frío, y el sentimiento de depresión era evidente, pero también había algo más. Gabriel se dio cuenta que este malestar físico podía deberse a la vibración de algunas de las tuberías con las que trabajaban, que oscilaban a razón de unas 7 veces por segundo, por lo que empezó a ir cada vez más lejos hasta identificar la clase de frecuencia que causaban espasmos intestinales, lo que podría convertirse en la base del desarrollo de armas de infrasonidos. Las tuberías se convertirían en el laboratorio en una especie de lenguas, en una boca que era todo el edificio en el que los científicos llevaban a cabo sus experimentos y que funcionaban como caja de resonancia. O sea, convirtieron un edificio, güey, en un chingo de tuberías para ir estudiando este fenómeno, ¿no? De hecho, esto me recuerda a esta serie donde con un control de la de Kick-Ass, En la película de Kick-Ass 2, ¿no? tenía un aparatito para modular las frecuencias y que te hacían cagarte. Fue como humillaba a esta chica, a la popular, para que se cagara. Sí, güey. Sí, pues se supone que si a cierto nivel de frecuencia, pues tú puedes vomitar o puedes hacerte el baño. Güey, o sea, justo como comenta ahí, sangrar del oído, por lo mismo de que tú no los escuchas, pero sí están ahí las ondas. Pues de hecho, incluso hay armas, ¿no? Que son de sonido. Sí, que para... no son muy conocidas, porque me imagino que es un arma muy poderosa, la verdad. Como para usarla, yo siento que sería muy dañino para la persona. No, pues no mames, güey, pues te revienta todas las orejas, güey, todos los oídos. O sea, ya sería como una tipo tortura, yo creo. Y acuérdate que muchas veces, por ejemplo, incluso hasta en artes marciales, hay técnicas en las que te pegan en el oído. De hecho, es la clásica que te dan así, ¿no? Un chingazo. Y entonces te aturde, güey. ¿Y qué pasa, güey? Pierdes el sentido como del espacio, mareos y el equilibrio. Sí, es como el golpe que te dan en la garganta también muy rápido, que cierra la garganta y puedes respirar. Ajá, entonces este señor descubre que ciertas frecuencias te generan precisamente como estos malestares. Ok. De lo que no cabe duda es que determinados infrasonidos pueden ocasionar una larga serie de respuestas en nuestros organismos, de las que no nos damos cuenta y que abarcan desde escalofríos hasta miedo y nerviosismo, o, en un sentido más general, que algo extraño está ocurriendo sin que sepamos muy bien qué. ¿Recuerdan la nota marrón de la serie de animación South Park? Aquella que provocaba que los protagonistas se defecasen encima. Aunque no existen evidencias de que existe una frecuencia entre los 5 y los 9 Hz que provoque dicha hecatombe intestinal, su leyenda se basa en la teoría de los infrasonidos, que tienen que ver con los fantasmas más de lo que parece. Ok. Y sí recuerdo ese capítulo. Sí, güey. Es un cagadero, literalmente. South Park siempre ha sido así, güey. Bueno, con esto que pasamos, o sea, hablamos ya precisamente de las frecuencias, pasamos entonces ahora sí a los fantasmas. Esta parte se le titula Los fantasmas de Londres. Ok. A principios de los años 80, el laboratorio farmacéutico en el que trabajaba un joven inglés llamado Vic Tandy, que un buen día descubrió que algo peculiar estaba ocurriendo en la habitación en la que se encontraba. Estaba sudando pero tenía frío, y el sentimiento de depresión era evidente, pero también había algo más. Era como si hubiese algo más en la habitación conmigo. Por el rabillo del ojo, Tandy percibió una presencia, pero cuando giró la cabeza para verla de frente, esta se esfumó. Como los hombres sombrados. Sí, ¿no? Y sí, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado ese tipo de experiencias que estás solo en tu casa y ves como que una sombra pasa, pero cuando llegas ya no hay nada. Y te da miedo, güey, ¿no? O sea, dices, verga, güey, ¿qué fue eso, güey? Sí, y sobre todo en la oscuridad suele pasar muchos. En la oscuridad, o pues no, güey, más bien a cualquier hora, o sea, tú de repente puedes ver de reojo, güey, así una sombra, o algo que pasó a un lado, o llegas a algún lugar y piensas que había alguien sentado y no hay nadie, güey. Exacto, ¿no? Y es lo mismo que pasa con los sonidos también en las casas. Como buen científico, Tandy descartó la posibilidad de que esa presencia en estancia tuviese un origen sobrenatural y empezó a preguntarse por las posibles causas de la aparición. Al fin y al cabo, no era el único que había sentido cosas extrañas. Otros compañeros manifestaban una sensación de desesperación, pérdida y malestar al penetrar en él, así como haber presenciado alguna que otra visión extemporánea. Por lo tanto, el origen de la aparición no se encontraba en el propio Tandy, sino fuera de él. Pronto se dio cuenta de que no era el edificio entero lo que parecía embrujado, sino una sección del mismo.
en la que los objetos metálicos vibraban al contacto con las superficies. Algo que descubrió mientras sacaba brillo a su florete. Sí, era un gran aficionado al esgrima. Sí, sobre todo ahí lo comenta mucho, por ejemplo, que el florete es de acero. Ajá. Ya metiendo un poquito más en la historia, lo deja sobre la mesa y empieza a vibrar. Y es lo que te generaba ese malestar. Ajá. O sea, pero por lo mismo del cuarto, que uh-huh. también era un cuarto como que la acústica estaba muy cabrona para que te llegara esa vibración tan canija y llegaras a sentir malestar. O sea, pero aparte de por ejemplo, sentir ese malestar y todo, también te genera como alucinaciones visuales. O sea... Sí, porque precisamente en ese cuarto donde él estaba, era donde más se generaba este tipo de fenómenos, que la gente decía, es que yo veo sombras, se mueven los objetos, se mueve esto. Y sobre todo porque la mayoría de la gente manejaba sus termos esos de aluminio. Sí, claro. Entonces los son populares, ¿no? Se espantaban porque empezaban a vibrar, los lapiceros esos de acero también. Sí, también se daban mucho, güey. Ajá. Al igual que ocurría con su laboratorio, o el de Gabrau, dicho edificio funcionaba como la caja de resonancia de una vibración de 18,9 Hz. O sea, bien pinche alta, güey. Y es parecido a lo que el anterior también tenía ese problema. El causante de esa vibración de los sentimientos negativos y de las visitas poco amistosas era nada menos que un extractor de aire, cuyo movimiento producía una vibración que a su vez rebotaba en las paredes hasta ampliarlo a una frecuencia de 18,9 Hz. En otras palabras, se trataba de un ultrasonido, cuya área de influencia tenía su origen en el escritorio del propio Tandy, justo donde había percibido la extraña presencia. Pero, ¿cómo puede un ultrasonido afectar nuestra visión? Que es lo que estábamos diciendo. Según se sugieren, y las investigaciones que se realizaron y de mismas del propio Tandy en su artículo publicado en el Journal of the Society for Psychical Research. Estos sonidos pueden producir pequeños defectos en la visión debido a la vibración ocular, como percibir movimiento en objetos estáticos. Es como que si tu pupila se moviera así rápido y tú ves como la sombra, güey, es que una distorsión, ¿no? Hace poco hubo un caso muy famoso de un video donde supuestamente había un ente en una tienda. Entonces en una tienda, imagínate, tienen de 3 a 4 refrigeradores. Ajá. Y es como en un refrigerador de tu casa que empieza... Ah, sí, güey, unos ruidosos, güey. De hecho, a mí me tocó una experiencia así, de que me espantaba y era el refrigerador el que se escuchaba así. Fíjate, güey, por ejemplo, si esto es así como tal, güey, y que de hecho no se sabe mucho, ¿cuántos casos fantasmagóricos no hay con este pedo, güey? Sí. Y sobre todo las tuberías de tu casa. No sé si te ha pasado que bajas la palanca del baño y atrás de las paredes escuchas el ruido. Sí. Tandy prosiguió sus investigaciones hasta el año 2000 en una cercana abadía de Coventry, que durante años había sido considerada encantada y que albergaba el centro turístico de la localidad. Al igual que ocurría con su laboratorio de Gabrau, dicho edificio funcionaba como la caja de resonancia de una vibración de 18,9 Hz. Tandy se convirtió durante sus últimos años en una referencia de lo paranormal en Inglaterra y apareció en documentales como Ghosts on the London Underground, y gracias a su interés en los trucos de magia formó parte de la sociedad mágica de Leamington y Warwick. O sea, que se empezó a mover chingón, sí, ¿no, güey? Es como todo, o sea, si te interesa ese tema te empiezas a mover en lo que te interesa, entonces, ¿no? Exacto. Los que desconfían de Tandy pueden echar un vistazo a la investigación que Richard Lord, del Laboratorio Nacional de Física de Inglaterra, y sus compañeros llevaron a cabo. En ella, los físicos produjeron varias canciones en directo, algunas de las cuales eran acompañadas por infrasonidos, en una sala de conciertos de Londres, y pidieron a los presentes que describieran sus sensaciones. Los temas reproducidos junto a estas vibraciones dieron lugar a un 22% más de sentimientos de tristeza, escalofríos, miedo o intranquilidad, a pesar de que los participantes no conocían el objetivo del experimento. El sonido fue generado cerrando el círculo abierto por Gabrau por una gigantesca tubería de 7 metros de longitud. Y sí, estaba preparado, precisamente estaban haciendo este experimento sin decirle a la gente. Y entonces la gente empezó a experimentar estas sensaciones y uno por uno lo fueron entrevistando para... Pero no sabían qué pedo, ¿no? Qué sensación tenía. Pero está loco eso, ¿no? Y así como tú puedes sentir una sensación bonita, otros pueden sentir una sensación muy pues oscura. Es que puede ser diferente para todos, ¿no? Sí. Como explicó Richard Wiseman, psicólogo de la Universidad de Hertfordshire y coautor de algunos de los estudios de Tandy, cito, algunos científicos han sugerido que estos niveles de sonido pueden estar presentes en algunas supuestas casas encantadas y provocan que la gente experimente sensaciones extrañas que atribuyen a un fantasma. A veces, estas vibraciones pueden ser consecuencia de ciertos edificios
y dispositivos realizados por el hombre, como las fábricas, dichas tuberías o los instrumentos musicales que, como un órgano de iglesia, generan sonidos oscilantes y prolongados. Sí. En otras encuentran su origen en fenómenos naturales como los terremotos, los volcanes o los tsunamis. De hecho está loco, güey, porque, por ejemplo, cuando va a haber terremotos, algunos animales migran, güey, o se largan del lugar, güey, ¿sí has visto? De O hecho, los perros lo sienten antes. De hecho, más adelante platicamos de eso allí, de un grupo de elefantes que cuando iba a haber un tsunami se desplazaron. Por lo mismo de que ellos tienen una frecuencia diferente a la de Ajá, no, pues es que ellos pueden captar frecuencias Ajá. más diferentes a nosotros. Y es lo que, por ejemplo, cuando hay una parvada de pájaros también O sea, se bien, alejan. bien pinches pirañas los humanos, ¿no? O sea, nada, ni siquiera pueden. No, y aparte aquí, por ejemplo, da esa explicación de que por medio de tuberías, todo ese show. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de los lugares ya son viejos. Ajá. Entonces, las tuberías que pasan por abajo de la casa, esas casas están como de papel. Pues todo se escucha, güey. Es algo muy como un cliché de las casas de Estados Unidos, Claro. que son de madera. Pues ahí obvio pasan tuberías de aire acondicionado, de agua, etcétera. De hecho, aquí lo mencionan, ¿no? Bueno, en la sección. Dice. ¿En dónde fue? Espérame, a ver. Un grupo de elefantes huyeron en diciembre de 2004, horas antes de la llegada de un tsunami. Algunos lo llamaron instinto animal y otros dirán que habían visto un fantasma. Entonces es lo mismo, ¿no? Algunos animales detectan estas vibraciones, otros no, como nosotros, Ajá. ¿no? Pero siempre se ha visto, por ejemplo, las aves, elefantes, perros. Creo que aquí lo que sí tendríamos que poner un poquito de atención es, por ejemplo, últimamente, cuando va a haber un desastre natural, se ve una tipo nave alienígena, no sé qué. Sí, eso es muy común, ¿no? O el Mothman que les dicen. Mothman, güey. Pero sobre todo navecitas. Por ejemplo, en los tsunamis que he estado pasando en Japón, sí han captado como que objetos voladores. De que hecho, están justamente, sobrevolando güey, el área. está muy cagado, güey, porque ahorita que estamos leyendo esto, estamos investigando, vi en la mañana una noticia que hablaba precisamente del pez remo, güey. Sí, es un pez largo, ¿no? Es un pez larguísimo, así, plano y bien pinche largo, que hasta 20 metros, Sí. pero esa madre vive en las profundidades. Entonces, cuando lo ven en la superficie, que normalmente ya lo encuentran muerto, Sí. o sea, porque como que llega a la superficie, pero está muerto, güey, moribundo. Pero cuando lo encuentran en esos niveles, o sea, ya en la superficie, no sé, a lo mejor aproximadamente, porque hasta hay un registro aproximadamente de entre 8 o 12 días, va a haber una catástrofe como un terremoto, un tsunami o algo así muy cabrón. Ajá. De hecho, fue lo que pasó aquí en México en el último terremoto. Salió un video, no sé si sea real o fake, donde sacaron al pez remo. Ajá. Y a los días fue el terremoto de aquí en Terremoto. México hace 3 Sí, años. entonces existe una teoría precisamente de que estos peces, como viven en las profundidades, o sea, en la zona abisal, pues me imagino que ahí, antes de que suceda todo el terremoto como tal, debe haber movimientos tectónicos. Sí. Y estos movimientos causan frecuencias. Ajá. Y estas frecuencias viajan bien cabrón en el agua. Ajá. Entonces estos peces las sienten y yo creo que su reacción como instinto debe ser escaparse de ese lugar. Sí. Suben a la superficie, aunque saben que van a morir o no saben, no sé, güey. Suben y pues se mueren. Pero es como muy curioso cómo esos animales... Sí, tratan de escapar de ese tipo Ajá. de desastre. O sea, como que ellos ya mismos dicen, no mames, aquí va a pasar algo bien cabrón, y se escapan, güey, y se terminan muriendo. Sí. Pero sirven como una alarma precisamente para pues, los humanos que digan... Yo creo que es una alarma natural, ¿no? Una alarma natural, güey. Y hablando precisamente de estas cuestiones como de los efectos, ¿no? De estas vibraciones y todo, que tienen un fundamento científico, existe también toda una teoría que se basa a partir de las sensaciones o efectos que te pueden generar los fantasmas, ¿no? Ajá. Un fantasma, un duende, una aparición o algún suceso extranormal o paranormal muy extraño, güey. Sí. Hay historias que hablan de que si tú estás frente a un fantasma o un fantasma pasó cerca de ti, la clásica, que se te enchina la piel, que baja la temperatura, que tienes frío. Eso es como que es la más normal, güey. Sí. Pero también existen casos, por ejemplo, no sé, y yo los he escuchado de la persona directamente que ha visto a lo mejor a la Llorona, güey, o que ven una aparición así horrible, güey. El método del niño. Que El se niño, ve, güey. El monje. El monje, güey, la mujer que no tiene pies, Ajá. etcétera, güey. Y que les han visto y que de repente, o sea, una vez que pasa como esa tensión de ver a esa persona o ese ser, Sí. el siguiente efecto que viene es que sienten un dolor de cabeza bien culero, mareos, vomitan, Olores fétidos. o como que olores muy cabrones, güey.
Pero aquí la pregunta es, yo te hago la pregunta, ¿no? Digo, no tienes que saberla, sino tu punto de vista. ¿Por qué un fantasma generaría eso? Pues, O sea, ¿por qué una aparición te genera una sensación así? pues ahora sí que ahí ya se va más así como que a pensamiento de uno. Por ejemplo, si estás pedo y saliste de la peda, te vas a tu casa, pues obvio vienes drogado. Puedes llegar a alucinar algo, no sabes que te aventó en la bebida. Otra teoría sería como, no teoría, más bien es una como pensamiento de que sí llegas a tener algún desorden en el cerebro, un tumor, algo así, que te hace ver cosas. Pero si no lo tienes, yo por ejemplo lo que se me ocurre es que vamos a suponer que sí es real lo que estás viendo, güey. O sea, bueno, puede ser desde un fantasma hasta un susto, o sea, algo que realmente te genera aquí un malestar, o sea, una situación de alerta. Recordemos que el cuerpo cuando está en una situación de alerta, pues el cuerpo se tiene que preparar. Sí, incluso suele pasar cuando, por ejemplo, dicen, ay, huele bien bonito, que también llega ese olor, pero bonito, a perfume de violetas, a lavanda, en un lugar donde no hay lavanda, no hay nada de eso. Y ahí también te dicen, es que es un ente que me vino a visitar, un fantasmita. Pero ahí ya sería como más desarrollada la alucinación. Sí. Yo lo que voy es, tú en el momento que ves el fantasma, espíritu, aparición, monstruo, críptido, lo que sea, güey, tu cuerpo automáticamente se prepara para la situación. O sea, a lo que voy es que tu cuerpo se prepara para si te van a si te quieren intentar matar, güey, si tienes que escapar, etcétera. Entonces, hecho, o sea, entonces a lo mejor una vez que tu cuerpo se prepara, a lo mejor esta preparación, porque obviamente tienes que tener más fuerza, a lo mejor para defenderte, para correr más rápido, vas a salvar tu vida, instinto, güey. Entonces quizá esta preparación te hace que tu cuerpo vibre a cierta frecuencia, güey. Fíjate que ahorita que comentas eso, sí, me doy cuenta de eso. Por ejemplo, hay muchos investigadores paranormales que van a eso, a investigar algo paranormal. Cuando encuentran algo que realmente es algo paranormal, entre comillas, ¿qué hacen, amigo? Salen corriendo. En lugar de, no, vamos a ver qué pasa. Hay una persona que sí lo hace, que sí dice, oye, espero que me pase algo, que es un podcastero muy conocido aquí en México, Antonio Badía, que es una persona de leyendas legendarias, que sí, él sí dice, yo si veo algo, me acerco, investigo qué es, saco mis conclusiones, esto pasa por esto y aquello. Pero hay muchos canales en YouTube, o sea, no tiro a hate ni nada, es mi punto de vista personal, pero de que dicen, ay, es que hay una bruja, y se echan a correr, güey. Una vez niña, y empiezan, niña, ¿estás ahí? Respóndeme, aparécete. Y ya, no sé si sea raro o no, pero se les aparece y sale corriendo. Sí, claro. Entonces es lo que tú dices, como una defensa del cuerpo cuando no estás preparado. Entonces, para recibir ese tipo de sorpresa. Imagínate si tu cuerpo se prepara para pues, protegerse, güey, o defenderse de lo que sea. Yo siento que tu cuerpo debe vibrar a cierta frecuencia. Y si esa frecuencia que estás vibrando la sumas al ambiente, o sea, que haya algo en la cercanía, una fábrica, la calle, güey, etcétera. Todas esas vibraciones chocan y entonces sí es posible que tú ya empieces a pensar o a sentir o a ver algo que no está, güey, pero tú ya estás en esa frecuencia que eran de ¿qué? 18.2, ¿no? 18,2. A lo mejor tú estás ya en ese cerca o arriba o no sé, en esa frecuencia. Entonces es más fácil que tú tengas percepciones, escuchando raros. De hecho, ahorita me acordé de una película de los X-Men con este chavo, ¿cómo se llama? El hermano de Blair Witch, ¿cómo se llama? De Wanda. Cuando va a rescatar a Magneto. Sí. En los cristales. Vibra. Yo supongo que, por ejemplo, tú tienes tu vaso aquí, te apoyas tantito y tu vibración hace que el vaso explote, no sé. Tiene que ser una vibración muy alta. Pues es, por ejemplo, cuando estos vatos que hacen música con las copas de vino. Es por medio de vibración también. Y si te fijas, ellos usan agua para que la vibración... Y hay veces en que les llega a explotar por la misma. Exacto, güey. Entonces, si eso pasa con una simple copa, ¿no? Digo, sí, pero a la voz, güey. La voz cuando estas tipas, estas chicas, las que se dedican a cantar, las sopranos, claro. Una voz muy aguda. Todo eso. Entonces, esto abre un parámetro bien loco, güey, porque pues, nos dice que en realidad sí existen los fantasmas o pueden existir, güey, pero también mucho del efecto que nos hace sentir es precisamente la
vibración que hay en el ambiente o que nosotros generamos. Yo insisto que nosotros generamos también un cierto tipo de Sí, vibración. y precisamente también por lo mismo de los olores, las sensaciones que tienes, que te llegan a pasar cuando tienes lo mismo música. Creo que fue poquito. Ahorita a lo mejor lo cortamos. Vibración que hay en el ambiente. En el ambiente. Vibración que hay en el ambiente. En el ambiente y qué. A ver, regresa la mano. La vibración que hay en el ambiente. Lo del cuerpo. Ajá. Que hay en el ambiente. Y que, pues obviamente esto va a generar que tu cuerpo se prepare, Sí, precisamente. Pues muy interesante este tema, amigo. Está chido, güey. De hecho, pues, digo, abre un parámetro bien loco porque puede que sí existan los fantasmas o no. Pero pues también nosotros tenemos mucho que ver en según cómo nos va a ir en la situación, ¿no? Entonces, ya metiéndote mucho en la física, en la psicología, claro. en el ambiente. Porque que también esta parte de de los olores, güey, así, pues eso ya es un pedo también bien mental, bien cabrón, güey. Y es lo que comentamos también hace 8 días, hace 15 días, no me acuerdo, en un podcast de psicofonías, que también ciertas superficies guardan sonidos. Exactamente. También tiene que ver mucho la física. Entonces, pues bueno, pues queríamos como contarles este tema, pues que se nos hizo muy interesante, es cortito, pero se nos hizo súper interesante precisamente por toda esta cuestión de las vibraciones, y que no siempre es el fantasma ahí atormentándote, sino muchas veces también somos nosotros. Sí, y no, de hecho hay mucha gente que se dedica a trabajar esto de las vibraciones energéticas para que tú tengas una paz mental, tiene sentido, etcétera. Tiene sentido que a lo mejor sí se pueda trabajar desde ese lado, ¿no? Que funcione o no, pues bueno, ya es otra cosa, pero pues sí. Pero pues nada, con esto pues nuestro podcast ha terminado, el de esta noche. Espero que les haya agradado y hayamos aprendido algo, que no siempre son fantasmas, sino siempre puede ser que también nosotros tengamos mucho que ver en lo que nos pasa. Fuera de la sugestión, Fuera de la sugestión, existe toda la parte científica que sustenta estas teorías, ¿no? Perfectamente. Y pues nada, como siempre me encuentran casi en todos lados como Orseides. Y a mí como Christopher González. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya sea Facebook como Odisea Paranormal Podcast, Instagram también como Odisea Paranormal Podcast, TikTok, Odisea Paranormal Podcast, y sobre todo en YouTube. Estamos subiendo videos miércoles, viernes y domingo. Perfecto, síganos en YouTube, nos ayudan muchísimo, por favor. Estén atentos allá a las mini odisseas, que también vienen cosas chidas. Sí, y les recordamos también que nos pueden mandar sus historias. Y si las quieren gráficas, si las quieren solamente relatada o que las animemos, bueno, ilustremos, pues tenemos una persona que nos ayude, está súper chingón. Pues nada, Pandota, con esto nosotros nos despedimos, podemos irnos a beber tranquilamente. Y pues nos vemos seguramente en el próximo episodio. Esto fue Odisea Paranormal. Odisea Paranormal Podcast.